Bien, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a toda la gente que ha asistido aquí que está asistiendo a este acto de presentación del libro Diario a bordo del Sirius, crónica de la Global Summit Flotilla Agaza. Y tenemos aquí además a su autor, a Manolo García Morales, Manolo Teniente. Y es un privilegio tener a Manolo aquí con nosotros esta tarde, ya que en él confluyen, una cantidad de luchas que su biografía va, íntimamente ligada a todas las luchas en las que ha ido participando, desde la lucha sindical, la lucha por la democracia en la provincia de Málaga, la lucha antiimperialista, la solidaridad con otros pueblos, la lucha antimilitarista, por la memoria histórica, sobre todo con el proyecto de la asociación La Desbandada, que cada mes de febrero realiza una marcha desde Málaga hasta Almería en memoria de todos los represaliados que fueron masacrados por las fuerzas rebeldes, franquistas y nazis y fascistas italianas. Yo lo conocí a él a raíz de hacer eso, en 2017 la Desbandada, el sendero, y fue una de las experiencias más reveladoras. Es decir, a través de las 2 semanas que estuvimos caminando, no solo se recorre un espacio de memoria que te hace reflexionar mucho sobre ese dolor que aún permanece latente en ese espacio, sino sobre todo conocer a la gente que camina contigo y todas las historias también que llevan tras de sí, tras unas vidas muy intensas. Sobre todo es el grupo que conocí de gente de comisiones obreras, de los históricos que organizan unas huelgas históricas en el sector de la hostelería en Málaga. Ojo, Málaga, hostelería, huelgas fuertes. Hay que tener mucho valor y mucha conciencia de clase, algo que parece que mengua, ¿no?, en nuestros días. Y fue muy emocionante. Fue muy emocionante esas 2 semanas de lucha compartida, porque no solo se caminaba, sino que también se activaba toda una serie de procesos, de conciencia, etc. Lo mismo que en la Senda del Poeta, que tenemos la semana que viene. Una senda, la de este año, arrancada a base también de lucha y de protesta. Es decir, es algo que no se iba a realizar merced a la voluntad del gobierno de la Generalitat Valenciana, y que ha sido la lucha popular y la lucha organizada la que ha arrancado, en este caso de otra institución, del Ministerio de Cultura, el que se pueda realizar la Senda del Poeta. Un jalón más, le comentaba también a Manolo esta tarde, un jalón más en el desprecio y humillación a la que están sometiendo a Miguel Hernández. No están a la altura, eso es algo que en las diferentes legislaturas se ha ido comprobando. La institución de Orihuela, el ayuntamiento, no está a la altura de Miguel Hernández, les queda muy grande. Y todas las políticas que hacen en torno a Miguel Hernández son nefastas, son palos de ciego, y no saben con qué material están tratando, sobre todo con qué material humano y político. Pero bueno, aquí estamos las organizaciones, los colectivos, el tejido asociativo de Orihuela, para seguir luchando y seguir reivindicando. Es decir, igual que la maravillosa iniciativa de la flotilla Agaza, es decir, que todos vivimos, yo creo que
con un entusiasmo desbordante el verano pasado. Es decir, yo soy muy aficionado al ciclismo y el año pasado, o sea, realmente me emocioné, o sea, de llorar de alegría cada vez que se boicoteaba una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Es decir, era algo así, era como un grito colectivo, era como por fin, o sea, por fin reaccionamos, por fin hay una interrupción en nuestra casi resignación, ¿no? Parece que no se podía hacer nada, que estábamos contemplando un genocidio a tiempo real, es decir, algo que no ha sucedido, yo creo que nunca, es decir, minuto a minuto. Ser conscientes de que se está masacrando un pueblo, de que se le está obligando a huir, como pasó con esos malagueños de la desbandada, y en su huida los bombardean y los masacran con total impunidad, matando médicos, periodistas, es decir, gente que lo ha perdido todo y que tiene que huir de esa violencia extrema. Es decir, el ejército israelí es una de las mayores potencias, si no la mayor potencia militar que hay ahora mismo en el mundo. Y era, pues, y es, porque sigue sucediendo, un escándalo. Y entonces, pero mayor escándalo era todavía comprobar la pasividad sobre todo de las instituciones europeas, que no hicieron nada, ver cómo el derecho internacional era pisoteado con total impunidad. Y esa era la palabra, la impunidad campaba a su ancha. Y fue estos actos, esta débil fuerza mesiánica, como se refería Walter Benjamin, la que supuso unos momentos de interrupción de un presente que nos estaba ahogando. Por lo menos eso, como seres humanos sintientes, nos sentíamos un poco decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde está nuestra condición humana? Y fue esas interrupciones de las etapas de la Vuelta Ciclista y esa salida de la flotilla de Gaza como un rayo de esperanza, un rayo de sol en la lucha, que diría Miguel Hernández, que siempre deja la sombra vencida. Pues algo similar, es decir, fue como decir, es posible todavía generar esos espacios de interrupción y forzar a esas instituciones que están teniendo una actitud negligente y en su pasividad, forzarlas a hacer algo. Es decir, sabíamos que esa flotilla, con los medios que tenían, no iban a ser un contrapoder contra el ejército de Israel, eso es obvio, pero sí que sabíamos que iba a generar una especie de asíntota en la conciencia colectiva. Es decir, y así fue. Y bueno, y esa valentía que tuvieron, pues eso, esa gente que se embarcó en esa misión muy arriesgada, es decir, porque al contrario de lo que diga llamarlo como queráis, presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que poco más que decía que se iban de crucero por el Mediterráneo, es decir, estábamos hablando de tocarle las narices a Israel, y eso se paga. Y así fue, es decir, estuvieron 5 días en una cárcel de aislamiento y gracias a todo el impacto mediático que tuvieron y la solidaridad que se activó a raíz de la flotilla de Gaza, se les pudo arrancar esa libertad. Pero fijaos lo que hicieron con ellos, sabiendo que estaban siendo pues, retransmitidos, o sea, informados todos de esa flotilla. ¿Qué no harán con lo que no se ve? O sea, si eso lo hacían con una flotilla de muchos de ellos de países occidentales de la Unión Europea, que a ver, ojo con que pase algo grave porque se desata un conflicto diplomático, etcétera. O sea, lo que hacen con los más débiles, es decir, con la población palestina, lo que están haciendo ahora en Líbano, que es lo mismo que están haciendo en Gaza, arrasar con todo. Hoy han salido unas imágenes de
unas ambulancias que estaban rescatando a unos heridos y esas ambulancias eran bombardeadas, o sea, no se cortan ni un pelo, porque saben que no pasa nada, pero son esas actuaciones, esa flotilla, esa paralización de la Vuelta Ciclista, esas manifestaciones masivas, las que rompen esa inercia del no pasa nada. Es decir, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Somos la población civil, somos las asociaciones, los colectivos, los que tenemos la misión y la fuerza para parar esto. Porque no esperemos que ni la Unión Europea ni los gobiernos de los países democráticos fuercen a que pare esto. Más bien lo que hay es un dejar hacer hasta que, no sé, hasta que esto explote definitivamente. Pero bueno, no me enrollo más y doy paso a Manolo Teniente a que nos comente, pues eso, la experiencia de esta flotilla de Gaza, esta flotilla que salió de Barcelona hacia Gaza y que de hecho creo que fue ayer cuando está zarpando una nueva flotilla. Así que agradecer enormemente la presencia de Manuel aquí con nosotros y disfrutar de su parlamento. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esto es un acto de solidaridad con Palestina. El libro, la presentación del libro, es una excusa para seguir hablando del genocidio en Palestina que sigue. A menor intensidad, pero sigue el genocidio en Palestina. Muchas gracias a Carlos, que me ha alegrado mucho de verlo, y a las organizaciones como el PCP, que ha apoyado este acto, y todas las personas que la hayan apoyado. Antes de hablar de lo que fue el viaje que hicimos, más de 400 activistas, diré algunas cosas sobre la ocupación colonial de Palestina, de la historia de esa ocupación, para que se pueda entender la situación actual. Y antes de eso, pues como introducción al tema, esto es un videoclip que dura 4 minutos solamente y se hizo para promocionar un documental que se llama Todos somos Gaza. Ah, sí, de Hernán Zin. Todos somos Gaza. Y fue nominado a los premios Goya y desgraciadamente no consiguió ningún premio, por lo tanto no tendrá mucha difusión comercial. Pero si os gusta el vídeo, a través de internet pues se puede ver dónde proyectan la película en el tiempo, porque poco a poco pues se va distribuyendo. Entonces pongo ahora vamos a ver el videoclip. Aunque no quepan más fuertes en mis
Bueno, yo suelo equivocarme también cuando hablo de judíos al referirme a la matanza, al genocidio. Los judíos no tienen la culpa. El judaísmo es una religión como puede ser el cristianismo, el islamismo, el budismo o cualquier otra religión que la gente libremente elija. Dentro de cada religión pues hay sectores extremistas, fanáticos, también pasan todas las religiones, incluida la cristiana. Yo recuerdo una organización fascista que eran los guerrilleros de Cristo Rey, que en la transición iban atacando a la gente que queríamos acabar con el franquismo. Así que, dentro del judaísmo hay una corriente que quiere monopolizar todo el sentido de la religión judaica, que es el sionismo. Pues el sionismo es una corriente política. Son judíos, pero es una corriente política extremista, nazi, racista, que lo que pasa adquiere mucha fuerza, por lo que quiero explicar ahora, porque básicamente tiene el apoyo de las grandes empresas del mundo, de los grandes imperios del mundo, que lo utilizan para sus propios fines y que no tiene nada que ver ni con la religión judía ni con ninguna religión. El inventor de esta historia es un judío que se llama Teodoro Hell. Este hombre, al filo del final del siglo XIX, principios del XX, defiende una idea, que es la base del sionismo. Todas las personas que eran judías pues expandían por todo el mundo. En todos los países europeos había personas de religión judía. En España estuvieron poco tiempo porque nuestra Isabel la Católica lo expulsó pronto de España. A la gente que expulsó eran españoles, no eran gente distinta a los que vivían, eran españoles. Lo que pasa es que eran de religión judía. Y entonces no se iba a permitir en la España católica que hubiera ninguna otra religión. Y ese enfrentamiento con la religión judía, que según el cristianismo son los asesinos de Cristo,
Pues eso se reproduce en muchos países europeos. Y en Europa es donde se produce la persecución de judíos de tarde en tarde. Antes, muchísimo antes que se inventara el nazismo y las cámaras de gas y el holocausto, muchísimo antes. En Rusia, por ejemplo, que es de donde salen muchísimos judíos como colonos hacia Palestina, había mucho ataque a los judíos. Cada vez que había un problema en un país, la culpa era de los judíos. Y se les atacaba, se les mataba o se les quemaba las casas, etc. Y entonces este hombre pues plantea desligar, o sea, al contrario, no desligar, sino considerar que más que una religión hay que construir una nación judía. Y que todo el mundo, todos los judíos del mundo, se tienen que ir a vivir al mismo sitio. Eso, en principio, esa idea es completamente descabellada y no le prestan mucha atención. Además, estuvieron discutiendo si iban a Uganda, en el centro de África, a montar ese país judío, o iban a la Pampa Argentina a montarlo, o iban a Palestina, que era el centro de donde nacen las tres religiones que hay importantes, hay más. Pero bueno, las tres religiones que tienen raíces comunes y cuyos profetas que identifican como propio, como el padre de los profetas, es Abraham. Y las tres religiones consideran al padre Abraham como el profeta más importante de cada una de esas religiones. Pues la idea por la cual el sionismo como corriente política reaccionaria de derecha y racista adquiere entidad es porque le venden al Reino Unido, a Inglaterra, la primera potencia mundial. Estamos hablando de 1900. Y en esos momentos son la primera potencia del mundo. Luego ya, al filo, después de la Segunda Guerra Mundial, esa potencia es sustituida por la potencia emergente que es Estados Unidos. Pero fijaros que, por ejemplo, el Reino Unido o Inglaterra en esa época tenía el control de la India. El control de la India, de Pakistán, de zona china, de la mitad de África, eran los amos del mundo. Pues bien, este señor le dice al gobierno británico y a su graciosa majestad, le dicen que ellos, los judíos europeos, pueden ser, si se crea un hogar judío en la Palestina histórica, decían hogar judío, por no decir un Estado judío para no ir descubriendo las cartas todavía. Pero si nos dais, los que mandan, nos dais esa tierra a nosotros vamos a ser los defensores de los valores de Occidente frente a la barbarie asiática. Los valores de Occidente no son valores morales, son los valores de la bolsa. Y en este caso, los valores de Occidente son las grandes reservas de petróleo y de gas que hay en Medio Oriente. Y entonces tener allí a Israel como Estado le permitía el control de esas reservas energéticas. Es como tener un destacamento militar, porque Israel, la actual Israel, más que un Estado con un ejército, es un ejército con un Estado, que vela por los intereses de Occidente. Cuando hablamos, decía Carlos, el genocidio, ¿cómo se puede tolerar? ¿Cómo Europa, la democrática Europa, ha estado no mirando, sino armando
al ejército israelí para que siguiera matando a palestinos día tras día, mes tras mes, porque están defendiendo sus intereses, los intereses de la oligarquía, que no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores europeos en absoluto, pero sí con los intereses de los que mandan en Europa y en Estados Unidos. Hay una cosa que dice ahí, lo del zar. El zar y todos los gobiernos, incluido el gobierno nazi, incluido Hitler, estaban de acuerdo con los sionistas en echar a los judíos de su país que se fueran a Palestina o que se fueran a donde quisieran. Hubo un acuerdo entre el partido sionista y Hitler y el gobierno nazi, por el cual más de 300.000 judíos, personas judías que eran alemanes, no son personas distintas, son alemanes. Pues esos alemanes que eran de religión judía se marchan a Palestina por una razón, porque hay un acuerdo. En ese acuerdo se pagaba una cantidad de dinero al gobierno alemán y ese gobierno alemán permitía que fueran como colonos a Palestina. Pero solamente a Palestina, esa era la base del acuerdo. Los sionistas lo que consiguen es que esas personas vayan hacia allí para crear las bases humanas y materiales de la creación de un Estado. Eso fue decisivo, ese acuerdo con los nazis. Este señor, que es Balfour, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra, le da el espaldarazo legal y político, y militar también luego, para que el Estado judío adquiera realidad y apoyo. Porque dice él, el ministro de Exteriores del país más poderoso del mundo, quiero insistir en esa idea, le da carta de la naturaleza al Estado judío. Y por lo tanto, pues ya los judíos pues tienen esa confianza. Estoy hablando de 1917, no existe el nazismo todavía tanto, no existe el nazismo. Estamos en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra ya ha tomado posesión de Palestina en la lucha contra el Imperio turco y contra los alemanes, el Imperio austrohúngaro. Ya tiene la posesión de la tierra y dice que ya se puede allí pensar en un Estado judío. Y básicamente estos son los intereses de Occidente. Se va a construir un Estado en una zona donde está el 33% de las reservas mundiales de petróleo y de gas, y además es un paso estratégico entre Asia, África, Europa, incluso hacia América a través del Canal de Suez. Y por ahí no solamente sale petróleo y gas, pasan los grandes contenedores de mercancía, estos contenedores de mercancía que vienen de China, que es la fábrica del mundo, y que viene de India, que es el primer productor del mundo de medicamentos. Y además de ahí sale, también de Oriente Medio, una gran parte de los fertilizantes que luego van a servir para sembrar los campos en Europa y en muchos sitios del mundo. Sí, es un sitio completamente estratégico. Y además se da en una situación mundial donde vamos ya
se ha empezado, no es una cosa de futuro ni de cuándo pasará, ya estamos en una reducción de las energías fósiles en el mundo. Es verdad que Estados Unidos es el primer productor del mundo de petróleo, pero es mentira lo que dice Trump, que como ellos son el primer productor, le pueden vender petróleo a todo el mundo y que si el estrecho de Hormuz está cerrado, que vengan a Estados Unidos y le vamos a vender petróleo a todo el que quieran. Es mentira, porque de los 13 millones de barriles diarios que producen, ellos consumen 22 millones de barriles. Por lo tanto, ellos no pueden vender, ellos tienen que comprar petróleo. Por eso ellos atacan a Venezuela, porque Venezuela sí tiene petróleo que les sobra, y por eso atacan a Irán, porque Irán sí tiene petróleo que les sobra. Y no atacan más países de Oriente Medio porque ya son vasallos suyos. Si esos países pequeñitos, Kuwait, Emiratos, Qatar, Bahrein, eso que ahora suenan mucho en la prensa, son estados ficticios, residuos del colonialismo inglés, eran protectorados ingleses hasta 1971, creados especialmente para quedarse los ingleses con el petróleo de Irak y el petróleo de la zona. Y además son países que, no sé si lo sabéis, pero es una cosa extraordinaria. ¿Sabéis los problemas que hay con la inmigración? Cada vez más en todos los países del mundo, porque los inmigrantes son malos, ya de por sí son malos. Los trabajadores que intentan ganarse el pan en otro país. Pues bien, en esos países que he mencionado, entre el 60% y el 80% en algunos casos de la población son trabajadores inmigrantes, la mayoría del sudeste asiático. Imaginaros que en España haya un 20% de españoles y un 80% de marroquíes trabajadores inmigrantes. Eso no cabe en la cabeza, ¿verdad? Eso es lo que ocurre allí. Y es una mano de obra explotada al servicio de las riquezas petrolíferas para los jeques y los señores de esos países, que a su vez le rinden tributo a las grandes empresas multinacionales occidentales. Esa es la realidad de Oriente Medio. ¿Y cómo empieza la construcción del Estado israelí? Pues empieza igual que ahora mismo, exactamente igual. Ya habéis visto en la tele el genocidio, las casas destruidas y miles y miles y miles de personas muertas, mayoría niños y mujeres. Pues esta foto es de abril de 1948. Esto fue un mes antes de la autoproclamación de Israel como Estado independiente. Israel no nace con el permiso de la ONU, como la mayoría de países que han sido descolonizados. Se autoproclama como Estado independiente. Y lo hace haciendo su propio mapa. Es verdad que con el apoyo inglés, con el apoyo de Estados Unidos, en Naciones Unidas, cuando Naciones Unidas no tenía ni 50 naciones, todavía no había un proceso de descolonización en Europa, en el mundo, no había. Y entonces hay muy pocos países, 33 países votan un proyecto de partición, un proyecto. Ese proyecto, el Estado de Israel, el futuro Estado de Israel, que son las milicias fascistas israelíes, ese proyecto lo rompe y deciden hacer su propio proyecto de mapa. Y para hacerlo, eliminan más de 600 pueblos en la Palestina histórica. Los primeros pueblos los eliminan de esa manera. Llegan al pueblo y matan a todo el pueblo, a todas las personas que viven
en ese pueblo. A raíz de esa matanza y de varias más, no hacía falta ya matar a nadie, porque cuando la gente oía o veía que venían las milicias israelíes, salían huyendo. Así, de una población palestina, que en aquella época eran 1.200.000 personas, 800.000, 2/3 de la población palestina huye a campos de refugiados. Dentro del propio territorio de Palestina, 2 zonas que los israelíes no toman. Una es Gaza, la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza es muy pequeñita, tiene 45 kilómetros de larga y 8 kilómetros de ancho. Eso es la Franja de Gaza. Ahí vivían cerca de 2,5 millones de personas antes del inicio del genocidio. Y la Cisjordania, que sí ya es un territorio bastante mayor. Pues el 80% de las personas, los palestinos que viven en Gaza, son descendientes de palestinos que huyeron allí cuando los judíos, tú ves, me equivoco, los sionistas, los israelíes, inician esa matanza y esa ocupación. Y también hay campamentos de palestinos, de refugiados en Cisjordania y también en todo alrededor de Israel, en todo el Oriente Medio. Hay campamentos en Líbano, hay muchos refugiados palestinos, en Jordania el 70% de la población procede de la población palestina. Hay en Siria, en Egipto, en Irak, en Irán, en todos esos sitios hay campamentos de refugiados palestinos. ¿Qué es un campamento de refugiados palestinos? Yo he estado en unos pocos. No son campamentos, fueron campamentos en el 1948. La gente iba con lo puesto, con lo que había podido salvar en la huida y se hacen tiendas de campaña, eran campamentos. Pensaban que iban a volver muy pronto a su casa, porque pensaban que había alguien, alguna autoridad, que en el mundo no iba a permitir que lo hubieran echado y no pudieran volver a sus casas. Pero pasan los años y sigue la cosa igual o peor. Y entonces la gente construye casas, primero casas de una planta y luego empieza a construir edificios. Y va echando una planta y otra y otra. Y los campamentos refugiados son como ciudades muy comprimidas, de edificios de 4 o 5 plantas ya, donde las instalaciones, da susto verlas, de las instalaciones eléctricas, yo que soy electricista, tú vas por las calles y eso está lleno de cables por todos lados. Son unas ciudades muy caóticas que se han construido sobre la base del campamento inicial del año 48. Entonces, esa situación de posesión del Estado de Israel de una gran parte de la Palestina histórica, el 78%, quedó un 22% para Cisjordania y Gaza un 22%, en el año 67 lo que hacen, con un ataque sorpresivo a traición y rompiendo todas las reglas de derecho internacional, atacan a los países árabes y en pocas horas destruyen la aviación egipcia y siria, que era el único armamento que podía oponerse a un ataque israelí. Una vez destruida esa aviación en el suelo, con los tanques se meten a donde les dio la gana, toman toda la Palestina histórica, ya ellos son dueños del 100% de Palestina y además ocupan una parte de Siria, los Altos del Golán, que es donde están las fuentes de agua de Oriente Medio, no se equivocan lo que ocupan, y ocupan la península del Sinaí. Bien. Mira, fíjate
Un inciso, es que he visto la foto esta y pensaba que era de una foto del Holocausto, pero he visto el pie de foto y digo... Es un pueblo palestino. Claro, claro, y digo, fíjate, año 48, es decir, no hacía ni 5 años del Holocausto y ellos mismos ya lo estaban... No exactamente. No, ya, pero digo... Muchísimas víctimas del Holocausto apoyaron a los palestinos y rechazaron la idea de hacer un Estado israelí. Entonces, a partir de la toma completa de Palestina, ahí, que es ilegal, porque Naciones Unidas la considera que esa ocupación de la tierra donde viven los palestinos es ilegal y tiene que ser revertida. Ese es el mandato. Y cuando hay un mandato de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene que articular las medidas necesarias para que se hagan, inclusive la fuerza. Pero como Estados Unidos es el que manda en el mundo y está en el Consejo de Seguridad, pues nunca ha tomado ninguna acción contra las barbaridades que hace Israel. Hay una resolución, dentro de un montón de resoluciones que hay condenando a Israel, hay una que es el derecho a los 800.000 palestinos que tuvieron que huir, que ahora son cerca de 7 millones, porque ha crecido esa población en el exilio y en los campamentos refugiados. Esos 7 millones de personas, según Naciones Unidas, según el derecho internacional, tienen el derecho a volver a Israel y a que les sea devuelto su casa y su tierra. Ese es el derecho internacional. Y eso es lo que dice Israel, que nunca va a cumplir. Habrá que imponérselo a la fuerza. Ellos nunca lo van a hacer pacíficamente. Entonces, han prometido de manera muy vaga en muchas ocasiones, porque Israel, escucháis que se hablan de negociaciones, ha habido las negociaciones los acuerdos de Oslo, que fueron los últimos acuerdos, que fueron en el 93, se empezó a negociar en el 91 en Madrid. La promesa de que habrá un Estado palestino, eso ya ni lo dicen. Ya lo que dicen todos los días es que nunca habrá un Estado palestino. Pero eso fue una promesa. Y en esa promesa pues se dan algunos pasitos que no tienen contenido real, pero parece que se va avanzando. Se crea la Autoridad Palestina, un presidente, un parlamento, y hay elecciones, donde parece que hay elecciones al Parlamento que son en 2006, antes se había elegido al presidente, y entonces parece que eso es algo. Pero ni la Autoridad Palestina tiene autoridad, no tienen ninguna autoridad. Me decía una compañera palestina que ha vivido en Rafah, que es donde está, en Ramallah. En Ramallah, que es donde está la sede de la Autoridad Palestina, me decía: fíjate que el presidente de la autoridad, Abu Mazen, tiene un checkpoint a 800 metros de su casa. Es decir, porque la Cisjordania en Gaza, esa pequeña porción de tierra que os he dicho, completamente rodeada, Cisjordania, que es muy grande, está lleno de boquetitos. Si veis el mapa, está lleno de redondelitos. Viven también en prisiones, porque los núcleos densamente habitados de las ciudades palestinas están rodeadas también por muros y por cercas, y tienen checkpoints, que son los pasos por los cuales los dejan pasar o no los dejan pasar.
depende del estado de ánimo de los soldados de guardia o que el gobierno diga cierra los pasos. Pues ella me decía, 800 metros un checkpoint. Pues muchas veces no lo dejan salir de la frontera. Entonces, ¿qué presidente es que teóricamente manda en Cisjordania y no puede ir de un pueblo a otro de Cisjordania? Esa es la autoridad palestina. Y luego crean un parlamento, se hacen elecciones para un parlamento que no puede parlamentar nada ni hacer ninguna ley. Pero las elecciones no las gana Fatah, que es el partido histórico de los palestinos, de Yasser Arafat, y el que empezó las movilizaciones, incluso la lucha armada contra la ocupación israelí. Las gana Hamas, un nuevo partido que tiene un carácter conservador. Y conservador, cuando digo conservador, estoy haciendo un paralelismo con el PP para que lo entendáis. Eso es un partido conservador. Defiende la iniciativa privada, está en contra de la empresa pública, de que el Estado intervenga, que haya sanidad privada. Eso es un partido conservador. Y religioso, igual que el PP. Igual que el PP. Pero gana las elecciones por dos razones desde mi punto de vista. Primero, porque la autoridad palestina, el pueblo palestino, que es el que ha votado, considera que jamás está firmemente comprometido con la independencia de Palestina y con la libertad de Palestina. Mientras que considera que la autoridad palestina se ha vendido a la ocupación israelí. Y además también considera que jamás no es una organización corrupta que se queda con el dinero que debería pertenecer al pueblo, y la autoridad palestina sí. La autoridad palestina se crea, como he dicho, no tiene autoridad, pero sí recibe financiación de Israel, de la Unión Europea, de organismos internacionales. Y es un dinero que la gente no ve que sirva para mejorar la situación del pueblo palestino, de manera que vota a Hamas. Hamas es considerada a partir de ese momento como organización terrorista y no le dejan formar gobierno. No le dejan formar gobierno. Y Hamas ocupa a la fuerza el gobierno de Gaza. Lo ocupa a la fuerza porque tiene derecho legal a gobernar en Gaza y en Cisjordania, y además en Cisjordania no puede, pero en Gaza ellos tienen más fuerza, más apoyo de la gente que Fatah. Hay una mini guerra civil en Gaza, con tiros, muertos, heridos, y Hamas forma gobierno y ocupa lo que es la administración de ese territorio, mientras Fatah sigue gobernando, digo gobernando entre comillas, porque gestiona el alcantarillado, la policía para los altercados, decir una cosa como si fuera un municipio, una capacidad política municipal. Y entonces, al ocupar Hamas la franja de Gaza, se declara un bloqueo por tierra, mar y aire. Ya trabajadores palestinos que iban a Israel a trabajar, que cruzaban la frontera, ya no pueden salir de Gaza. Nadie puede entrar en Gaza. No pueden vender lo que ellos producen, fruta, verdura que venden, ya no la pueden vender. Tampoco pueden comprar fertilizantes ni pueden comprar cosas que les hace falta. Tampoco. Se queda aislada económicamente. Esto es una política clásica de Estados Unidos que empezó pues hace ya casi 70 años con Cuba, por ejemplo, que la aísla completamente y impide y lleva una crisis económica permanente a un país
que tienen muchas dificultades. Primero, en el mundo a nivel financiero no pueden usar el dólar y luego no pueden comprar todo lo que dependa de Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo. Todavía le falta poco, pero es la primera potencia económica y financiera del mundo. Y por lo tanto, ese bloqueo empobrece drásticamente a la población de Gaza. Y ahí empieza el tema de la flotilla. La flotilla del año pasado era la última, hasta hace 3 días que ha salido la nueva flotilla. Entonces, hablando ya de la flotilla, ese barco que hay ahí es un pesquero malagueño del puerto de la Caleta de Vélez, Málaga, y lo saco por 2 razones, porque estuvo el año pasado, formó parte de la flotilla el año pasado, y porque un barco similar a este, 2 barcos similares a este, en 2008 entran en Gaza. Y no es que rompan el bloqueo, es que no le hicieron caso, digamos, la flota militar israelí. Pero lo que ocurre es que llegan al puerto de Gaza ciudad, y miles y miles y miles de personas lo estaban esperando a los 2 pesqueros. Y el pueblo de Gaza, el pueblo palestino de Gaza, considera que están recibiendo la solidaridad internacional y el reconocimiento mundial frente a la opresión de Israel y el genocidio sin bala que está cometiendo Israel con ese bloqueo. Y entonces a partir de eso, ya Israel no deja de entrar a ningún barco más. Al año siguiente, 3 barquitos iguales, pequeños, intentan llegar a Gaza. El primero que lo intenta es este que está aquí en la foto, donde veis que tiene la proa destrozada porque una patrullera militar israelí le ha embestido y no lo ha hundido por poco. Entonces se va al puerto más cercano para salvarse y no puede entrar. Los 2 siguientes, pues ya se inaugura una época de captura, o sea, de secuestro, mejor dicho, de los barcos que se acercan en aguas internacionales a Gaza, pero en aguas internacionales. Nunca han dejado entrar que entrara en las aguas teóricamente palestinas. En aguas internacionales secuestran el barco, secuestran a los pasajeros, los meten presos y luego los expulsan de Israel. La expulsión de Israel tiene consecuencias, porque la gente que va en estos barcos son activistas de la solidaridad con Palestina que suelen ir a Israel porque es la única manera de poder ir a Cisjordania y tener relaciones con las asociaciones palestinas y la lucha palestina. A partir de que te expulsan, ya no puede entrar legalmente en Israel. ¿Qué ocurre en 2010? Pues que a alguien, activista turco, activista de la solidaridad con Palestina de Turquía, dice, bueno, con los barcos chicos se atreven. Ahora vamos a llevar un barco grande. Y lleva a este barco que se llama Mavi Marmara, un barco turco, donde iban 3 españoles, una mujer catalana, un hombre valenciano y un hombre madrileño. Iban gente de otras nacionalidades, la mayoría personas de Turquía, turcos. Entonces, ¿qué hace Israel con este barco? Lo asaltan con helicópteros, se bajan los soldados por las escaleras esas de cuerda y empiezan a disparar contra la tripulación y matan a 10 personas y hieren a más de 30. Y la gente se rinde, se asusta.
toman el control del barco, se lo secuestran, se lo llevan a Israel y hacen igual que con los barcos chicos. Al lado de este barco grande iban muchos pequeños, muchos. A todos se los llevan. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues en 2011, como reacción al crimen que han cometido los israelitas contra los pacifistas turcos, se intenta hacer una flotilla mucho más grande. Y van de muchísimos países, de muchísimos. Y de España va ese barco que está ahí. Ese barco lo compramos de segunda mano, lo rebautizamos y le ponemos Guernica, y unas 60 personas, después de muchas reuniones, acordamos que vayan unas 60 personas, pues nos unimos a otros barcos del mundo que intentan salir desde Atenas, desde Grecia, hacia Gaza. En el barco iban muchos activistas, iban intelectuales, iban también artistas de cine, como por ejemplo ese que está abajo, esa cabecita que sale abajo, que lee con la V de Victoria, que es Willy Toledo. Willy Toledo, que me importa porque ha sido muy castigado por el capital en España y se le ha mandado al paro y a la miseria por hacer cosas como estas, por plantarse y participar en luchas que no estaban bien vistas por el poder. No nos deja el gobierno griego, de manera ilegal también, no nos deja navegar hacia Gaza. 2 barcos que eran de Estados Unidos intentan engañar a la flota griega, piden permiso para irse para Estados Unidos y en alta mar dan el giro a la izquierda para ir hacia Gaza. En 20 minutos tenía patrulleras griegas obligándolo a volver a puerto. Sí, el gobierno griego, de manera ilegal y en connivencia con el Israel, nos impide hacer esta acción humanitaria. No podemos ir a Gaza, no se puede romper bloqueo, se rompe de otra manera por circunstancias históricas. Ese mismo año de 2011, que esa flotilla que ha intentado salir se le impide, pero se hace una cosa que es importante para lo que está pasando ahora. Se constituye la Flotilla de la Libertad. La Flotilla de la Libertad es una coordinadora de organizaciones de distintos estados que se comprometen a que todos los años van a salir barcos, de unas veces de un país, otras veces de otro, para romper el bloqueo a Gaza. Entonces, desde el 2011 siguen saliendo barcos, pero volvemos al esquema de los barquitos pequeños. Barquitos pequeños que van recorriendo en muchas ocasiones desde los países nórdicos, toda Europa, todo el Mediterráneo, parando en los puertos, haciendo asambleas informativas y dando charlas, y hasta que llegaban a la zona prohibida por Israel y secuestraban su barco, los metían en la cárcel. Ese proceso está ocurriendo desde el 2011 al 2024. ¿Qué pasa? Pues que en ese mismo año, 2011, estalla lo que se ha llamado la primavera árabe. Primero, movilizaciones en Túnez que echan al gobierno de Túnez, y segundo en Egipto, que es el segundo país donde cae el gobierno, la dictadura militar que hay en Egipto. Y el nuevo gobierno provisional abre la frontera, que está cerrada con Gaza, la frontera con Egipto. Hay 12 kilómetros de frontera. Esa frontera la abre para paso peatonal. No se atreven tampoco a meter ayuda, a que entren camiones con productos. Sí. No se atreven, porque Estados Unidos y Israel no se lo iban a permitir.
pero lo abren como una cosa humanitaria el paso peatonal. Y por ese paso peatonal nos colamos organizaciones de solidaridad de España y de otros países del mundo y podemos intercomunicarnos con las asociaciones palestinas de Gaza durante 3 años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2014 hay un nuevo golpe de Estado en Egipto y los militares vuelven al poder y vuelven a cerrar las fronteras. Y vuelve a estar más aislada Gaza, otra vez completamente aislada. Esto ya es 2024. Ya ha empezado el genocidio en Gaza. Como ha empezado el genocidio en Gaza, hay otra vez mucha presión de la calle para hacer algo más que llevar la cufilla o hacer la reunión o hacer la concentración. Y se plantea volver a hacer una gran flotilla. Esa gran flotilla en este caso iba a salir de Estambul. Teníamos la seguridad de que Estambul, un país musulmán que apoya a Palestina, que teóricamente es adversario de Israel, iba a permitir la salida de la flotilla. Pues no. Ese barco grande, blanco, con la bandera turca y palestina, no consiguió permiso para salir de puerto. Ahí íbamos más de 500 activistas. Luego había otros 2 barcos más pequeños de pasajeros y un carguero con 5.000 toneladas de ayuda humanitaria. No pudo salir ese convoy hacia Gaza. Y llegamos a 2025. 2025 nace al calor de la indignación que hay en el mundo un nuevo proyecto, que es Marcha Global a Gaza. Se bautiza de esa manera. En 2 meses, en España, hablo de España, en 2 meses se abre un chat en Telegram de Marcha Global a Gaza y se apuntan más de 3.000 personas. Y eso mismo se hace en muchos países. Y de todos esos países que tienen mucha gente conectada ya a través de Internet, de ahí salen más de 2.000 personas voluntarias para ir a Egipto. Nos citamos en el Cairo de España, iban más de 200 personas. Nos citamos en el Cairo, nos pagamos nuestro billete de avión, nuestra habitación para dormir en el Cairo, y en el Cairo estaba organizado una flota de autobuses, ya estaba apalabrada, para el día 12 de junio esa flota salía hasta la península del Sinaí, a la ciudad de Al-Arish, una ciudad, un puerto importante, muy importante, egipcio, por donde además descarga toda la ayuda humanitaria que quiere entrar por Egipto a Gaza, a través de la ciudad de Rafah. Rafah es una ciudad, la parte más importante es Palestina, está dentro de Gaza, y luego hay una Rafah más pequeñita que está en Egipto, y en la misma frontera, una ciudad partida. Pues bien, el gobierno egipcio nos impide hacer esa marcha. Íbamos a ir andando, son 50 kilómetros, de Al-Arish hasta Gaza. Íbamos a ir andando 3 días, el desierto, mucho calor, y pensamos que en 3 días podíamos hacer los 50 kilómetros. Y luego otros 3 días íbamos a estar acampados. Y al 6º día nos volvíamos a nuestra casa, pero queríamos hacer una protesta, una acción que tuviera repercusión mundial. Y la hubiera tenido, porque imaginaros fotos, telediarios, muchísimos vídeos en redes, más de 2.000 personas andando por el desierto, por la única carretera que hay costera que lleva a Gaza, y al lado de la marcha
miles de camiones que no pueden entrar en Gaza y que se está pudriendo al sol en un momento en que la gente dentro de Gaza se está muriendo de hambre. En aquellos momentos, en junio del año pasado, ya en el periódico te decía tantos muertos de bombardeo y 2 muertos de hambre. Entonces eso era un impacto. Y el gobierno de Israel no escondía, no en secreto, en la prensa pública. Decía que ni se le ocurra al gobierno de Egipto dar permiso para que los terroristas, pues éramos terroristas, los terroristas de Hamás vengan a manifestarse aquí a la frontera. Y exactamente es lo que hizo el gobierno egipcio. A toda la gente que detectó que iban a participar en la marcha, las volvió desde el aeropuerto, salían, las volvían a meter otra vez en el aeropuerto y para su casa. Y las que conseguimos entrar, más de 1000 personas, intentamos hacer la marcha ya no en autobuses, sino en taxis, un poco camuflados. Enseguida que nos detectaron, nos paran en la autopista que va desde el Cairo a Ismailia, la ciudad que está al borde del canal de Suez y enfrente está ya la península del Sinaí. Pues allí nos pararon en un área de servicio, nos echaron para atrás, nos negamos a irnos, estuvimos todo el día allí diciendo que no nos movíamos y que nos tenían que dejar pasar. Por la noche, cuando estaba oscuro, nos dieron mucha hostia y nos subieron en autobuses que mandó el gobierno egipcio. Ahí metieron a muchísima gente, otras se volvieron a los mismos taxis que la habían llevado, todo el mundo para el Cairo. Y ahí se acabó la marcha global. Al mismo tiempo que la marcha global, a pie, también se hizo una marcha que salió de Túnez y iba también por la ribera mediterránea con camiones que llevaban ayuda humanitaria. Iba un convoy que iban más de 1000 personas, muchísimos camiones, muchísimos coches. Esos llegaron, los de Túnez, cuando entraron en Libia, llegaron hasta la mitad de la costa de Libia y a partir de ahí que hay otro gobierno que es distinto porque en Libia asesinaron al presidente de Libia que era Gaddafi y destruyeron el Estado libio. No existe Estado de Libia, no existe, hay bandas armadas que intentan lucrarse vendiendo el petróleo libio y hay mercados de esclavos en Trípoli, mercados públicos de esclavos en Trípoli, esclavos que son los negros y otras personas que llegan a Libia intentando cruzar como inmigrantes. Este es un ejercicio de democracia de la OTAN que a bombazo acabó con Libia. Esa organización que organiza esa marcha de camiones se llama Zumud, que es una palabra árabe que significa resistencia. Pues bien, entre el 15 de junio, 16 de junio, 17, que porque ya una vez que frustran la marcha, hay gente que se vuelve a su casa y otra gente, o me pasa una nota, no me entero. O hay otra gente que... ya me ha cortado el rollo. Pásame una nota, que no me entero. Que no me entero, que me pasa una nota, no justo. La hora, que es muy tarde. 15 minutos porque cierra. 15 minutos, vale. Pues voy rapidito. Es más fácil. 15 minutos quedan. Bueno, se forma una coalición entre 3 organizaciones de movilización popular. La Flotilla de la Libertad, que existía desde 2010,
la Marcha Global a Gaza, que ha movilizado a miles de personas, y Zumú, que es una organización árabe islámica, donde participan los países del Magreb y países islamistas que no son árabes, que son del sudeste asiático, como Malasia. Y entonces, eso organizan, en 2 meses y medio, organizan la Global Zumú Flotilla. Entonces, esa Global Zumú Flotilla es una flotilla de pobres porque la mayoría de los barcos son esos barcos pequeñitos, veleros, donde caben muy pocas personas y donde no reúnen condiciones para navegar todo el Mediterráneo como hicimos desde Barcelona hasta Palestina. Hay barquitos más grandes, 4 eran como estos 2. Esto es en un puerto de Túnez que se llama Bizerta, y el barco azul es el Sirius, el barco donde yo hice toda la travesía. Me tocó por suerte. Al salir de Barcelona, del puerto de Barcelona, 15 minutos antes de que nos embarcáramos, no sabíamos dónde íbamos. Estaban todos los barcos aparcados en el muelle, en fila, y en un escenario, porque se había hecho como un mitin fiesta durante 3 días, detrás del escenario nos reúnen y entonces van pasando listas y van diciendo fulanito, fulanita, tal barco y así. Y ya a partir de ahí todo el mundo sabe dónde se tiene que subir. Bien. Esos barcos también eran de segunda mano, comprados. El barco azul, el Sirius, la estrella más brillante del firmamento para los marineros. Ese barco es un velero bergantín de 1907, es decir, con más de un siglo de antigüedad. Ese barco, que además era grande, yo desde la cubierta de ese barco veía los barcos pequeñitos, los otros, y me daba susto de los barcos pequeñitos, moviéndose tanto en Artamá y en el puerto, ¿no? En Artamá se movían que daba susto, con muy poco espacio de vivencia. Nosotros nos embarcamos 28 personas en el Sirio y acabamos 39, porque conforme se iban averiando barcos, fuimos recibiendo más personas de tripulación porque la iban repartiendo. Entonces, el viaje, a pesar de lo que dice la señorita Ayuso, que era un viaje de placer donde bailábamos, tomábamos copitas, era un viaje de placer para una banda de perros flauta que íbamos allí dentro del barco, perros flauta que cuando interesaban al discurso oficial éramos terroristas. Bien, el viaje fue muy duro. Los barcos no reunían condiciones de habitabilidad. Dormíamos, no había ni colchoneta, dormíamos en el suelo, en la bodega del barco, la parte que está dentro que no se ve. No había agua dulce, que había un depósito muy grande de agua dulce que lo habíamos llenado antes de salir de Barcelona, pero la bomba que sacaba el agua nunca funcionó. Por lo tanto, para lavarnos sacábamos cubos de agua salada del mar con 2 plásticos no transparentes en un pasillo del barco y ahí nos lavábamos como podíamos. En el otro pasillo pues había también cubos para sacar agua del mar y lavar los platos, la olla y lavar la ropa que llevábamos también, que de vez en cuando había que cambiarse de camiseta. Había que trabajar porque no había servicio a bordo, nos creíamos que íbamos a tener camareros y camareras, no había servicio a bordo. Entonces había que trabajar, se formaron equipos de trabajo.
parte, no todo, parte del equipo de cocina, todas las mañanas pelábamos y cortábamos kilos y kilos de verdura, de lo que tocara para hacer potaje de ese día. Todo el mundo comía el rancho que había y hacíamos el desayuno, preparábamos el desayuno, la comida y la cena. Había un equipo de limpieza para tener el barco más o menos en condiciones, y había un equipo de vigilancia. Aparte estaba el equipo que llevaba el barco, que tenía que estar reparando continuamente averías cuando se podían reparar. Por ejemplo, 2 averías que nunca más no pudimos reparar, 3. Voy a hablar de 3 averías. El ancla, el motor que baja el ancla, esto no funcionaba, y para parar el barco no podíamos pararlo. Lo que hacíamos cuando se detenía la flotilla en una zona, el barco empezaba a dar vueltas a velocidad mínima, dando vueltas en círculo. Esa era la manera de no avanzar ni de retroceder. El váter, había 2 váteres que funcionan con bombas de extracción. Lo que cae en el váter hay que extraerlo y va armado. Bien, uno nunca funcionó la bomba, no se usó, y el otro funcionaba algunas veces cuando podíamos arreglar la bomba. Funcionaba 2 días, al tercero se averiaba, otros 2 días sin bate. ¿Qué pasaba cuando no había bate? Pues sistema español de los años 50, un cubo, ahí se echábamos nuestras cositas y eso iba a armar también. Y eso es en cuanto a las condiciones de vida. Luego había otra cosa que era bastante peor, que era en forma de drones. Nada más que llegamos a Baleares, empezamos a ver drones de vigilancia. Por las noches se veían bien, se ponían encima de los barcos y yo supongo que rodaban, tomaban fotos, eran drones espías. Llegamos a Túnez, hay un ataque con bombas incendiarias. Un primer día, un ataque, un segundo día, otro ataque. Llevamos equipo de vigilancia, no sé si lo he dicho antes, también había un equipo de vigilancia que es lo que permite que apaguemos el fuego rápidamente. Después de salir de Túnez y pasado ya a Italia, una noche atacan a 14 barcos. A 14 barcos. Ya a partir de ahí, el gobierno italiano pues dice que va a mandar, que ahí van ciudadanos italianos y que va a proteger a los ciudadanos italianos. Y manda un buque de guerra. España manda otro, que es el Furor, que nunca le vimos el pelo. Y Turquía manda otro barco. De esos 3 barcos, los gobiernos aclararon muy bien, después del primer impacto de la prensa, aclararon muy bien que no se iban a enfrentar a la armada israelí, que era, por si nos pasaba algo, recogernos del mar. Eran como, iban para protegernos, pero no para defender nuestro libre paso por agua internacional. Y así estamos andando. Primero empezamos a hacer simulacros dentro del barco por las noches sobre el asalto que íbamos a sufrir. Era la primera idea. Nos van a asaltar y nos van a llevar presos. Esa era la primera idea porque no queríamos pensar que nos iban a bombardear como salía en algunos vídeos que circulaban en Israel, que decía la flotilla no va a llegar porque va a ir al fondo del agua. Era para asustarnos. Pero bueno, eso estaba ahí rondando. Después de los ataques ya pensamos que esto puede ser más serio y ya lo que empezamos es hacer otro tipo de simulacro, que era cómo funcionan los extintores, dónde están, cómo funcionan para apagar los posibles fuegos, dónde están los botes salvavidas por si hay que salir huyendo. Y no sabía dónde estábamos los botes salvavidas. Yo creí que no llevábamos botes salvavidas, porque son unos paquetitos así
rectangulares que parecen que forma parte del barco, pero no, son botes salvavidas que se tira de una cuerda y se abre y se hincha. O si teníamos que tirarnos al agua porque el barco se hundía rápidamente y no nos daba tiempo. Es decir, vamos haciendo entrenamiento de las posibles cosas que van a pasar. Esto es un anuncio, la flotilla, a través de internet, pues sabíamos lo que iba pasando en el mundo, lo que pasaba en Gaza, sabíamos lo que pasaba en Gaza, teníamos comunicación con los palestinos de Gaza y además pues íbamos diciendo a través de los medios de internet dónde estábamos la flotilla en cada momento, cuántos barcos íbamos, etcétera. Pues bien, esto es el día 1 de octubre a las 0:17 horas. Salimos el 31 de agosto de Barcelona. Hora y media después sufrimos el primer proyecto de abordaje. Digo el primero porque el capitán ve venir por el radar el barco de Israel, casi enseguida se cortan las comunicaciones porque ellos llevan inhibidores de señales, nos aíslan, y después vemos la lancha militar israelí que nos da varias vueltas a nuestro barco. Era de noche, pero se veía perfectamente. Y ya estábamos nosotros, ya habíamos hecho el simulacro ya real y ya estábamos en cubierta en el sitio que habíamos hablado perfectamente, esperando que nos abordaran. Y entonces el abordaje no se produce y se van. Y a las 8:30 de la noche de ese mismo día ya sí se produce. Yo creo que fue un entrenamiento de ellos para calibrar bien todo, para tener un control general de toda la flotilla. Nos entran los soldados, era una cosa que estábamos, ¿cómo va a ser el abordaje? ¿No? Habíamos hecho simulacro y habíamos visto, fue muy tranquilo, porque nosotros estábamos en un círculo con las manos levantadas, la cabeza mirando al suelo, porque ya nos habían advertido que no miráramos a los soldados, mucho menos a la cara. Había que ellos tenían que ver una situación de pasividad, de rendición clara. Es más, antes del abordaje real, por megafonía dicen, o estamos viendo, vamos a entrar, el más leve movimiento se considerará que es resistencia. Por lo tanto, estábamos quietos como estatuas, allí nadie se movió. Y estamos desde las 8:30 de la noche hasta las 12 de la mañana del día siguiente sin movernos. Presos con 2 centinelas a un lado, otros 2, de 15 soldados, eran 11 hombres y 4 mujeres que nos vigilaban. Otros 2 o 3 llevaban el timón y los otros no sé lo que harían, pues no los veíamos. Y hasta que llegamos a puerto nos desembarcan. ¿Os manillaron en ese momento? Estamos, después de mucho rato con las manos levantadas, nos dicen que las bajemos y nunca fueron groseros, ni nos amenazaron, ni nos gritaron. Fue eso, que teníamos que estar quietos, sin movernos. Nos desembarcan. El desembarco ya era distinto. Ya hay policías que se hacen cargo de los prisioneros que llegan. La policía era mucho más brusca. Ella sí te gritaba, sí te empujaba y si hacía falta te daba una hostia, te la daba. Yo lo he visto a mi lado. Nos obligan a arrodillarnos en el muelle y a hacer fila, todo el mundo de rodillas, mirando al suelo, y 3 puestos a mi izquierda, una persona, un hombre,
levanta la cabeza e inmediatamente le metieron la cabeza en el suelo. Así, para que supiera que no tenía que levantar la cabeza. Episodios de esos se dan, pero no hay un intento de humillarnos, de tratarnos mal, pero no hay, digamos, una tortura o un maltrato específico, más allá de eso, de castigos de ese tipo, de tenerte en postura muy incómoda durante muchas horas. Esa es la cárcel donde nos llevan, después de tomarnos fotos, huellas dactilares y decirnos pasar por un paripé de control judicial donde te decía, usted ha entrado de manera ilegal en Israel y tiene 3 días de cárcel y expulsión de Israel. Y inmediatamente que te contaba esa historia, te llevaban al furgón y cuando los furgones estaban llenos, pues para esa cárcel. Esa cárcel no se ve que es una cárcel, pero lo que me parece importante destacar, porque también es definitoria de lo que es el Estado de Israel, es la cárcel más grande del mundo, en extensión. Y Israel es un país chiquitito. Y un país chiquitito para que es la cárcel más grande del mundo. Evidentemente porque la población palestina hay que meterla en la cárcel. No hay ni una sola familia en Palestina que no haya tenido o tenga algún familiar en la cárcel. Las miles, millones de palestinos han pasado por la cárcel de Israel y muchos han muerto y han sido torturados en la cárcel de Israel. Acabo ya, 2 imágenes más y acabo. Esa es la franja de Gaza, esa es la base. El plan de paz de Trump, eso todavía no ha anda, es mentira. Sí hay un acuerdo entre la resistencia palestina, no digo jamás, digo la resistencia porque hay más grupos que están luchando en Gaza contra la ocupación palestina. Bien, pues ese forma parte de ese acuerdo del alto el fuego. Y en ese acuerdo las tropas israelíes tienen que retirarse a lo que es la frontera, que está la valla, que parece una valla sin sombrear. Bien, la primera retirada es dentro de lo que es la superficie amarilla, se iba a hacer una línea, digamos, virtual dentro de Gaza. En esa línea tenía que separar al 52% del territorio de Gaza la parte que da a tierra que iba a mantener ocupado el ejército israelí hasta que se retirara completamente. Y el 48% del territorio que da al mar, la franja más oscura y más estrecha, ahí es donde meten a la población palestina. Entonces, ¿qué pasa con esa línea amarilla? Pues esa línea amarilla, fijaros lo que es la línea amarilla virtual. La línea amarilla es una base de hormigón, un tubo y una chapa pintada amarillo. Entonces, esa línea amarilla, y eso está a lo largo de toda la franja de Gaza. Pero ellos la han ido moviendo a su conveniencia, porque una vez que han llegado a un pacto, como el pacto no lo han respetado en ninguno de sus términos, no entra ni la ayuda que estaba pactada, no han dejado ni un solo día de matar a palestinos en la franja de Gaza, ni un solo día, y la línea amarilla que había acordado 52%, 48%, ahora es un 60%, 40%. Y la han ido moviendo según ellos veían los accidentes del terreno, lo que les interesaba. Pasaba que familias palestinas dormían en su lado de la línea amarilla y se levantaban en el otro lado de la línea amarilla, con el riesgo de que los cogieran prisioneros o que les dispararan.
y han muerto muchos palestinos también en la línea amarilla. ¿Y qué pasa ahora detrás de la línea amarilla? No están preparando la retirada hacia Gaza. Lo que están preparando es quedarse con el 60% de la franja de Gaza e instalar allí nuevas colonias de colonias sionistas. Están preparando el terreno para eso. Y mientras tanto, ese genocidio, donde antes eran cientos de muertos diarios, ahora son 8 muertos, 2 muertos. Antes se morían de hambre, ahora están comiendo algo, no lo suficiente para alimentarse. Agua, pues no hay agua potable, no hay edificios, están destruidos, viven en chabolas, no en tiendas de campaña, porque no han dejado entrar casas prefabricadas ni tiendas en condiciones, y viven en una situación infrahumana, que ya no es noticia porque mientras han invadido, han atacado a Venezuela y han secuestrado al presidente, y han atacado a Irán y han atacado al Líbano, y dice que van a atacar a Cuba, pues entonces el pueblo palestino ha salido del noticiero. Acabo diciendo, perdonad si me he alargado mucho, hay que seguir defendiendo a Palestina, pero también al unísono, pues hay que movilizarse contra la guerra, por la paz y para que ningún país sea invadido para robarle su riqueza.